Algunas historias no deberían contarse, pero es imposible ignorarlas. Policías que juraron proteger se convirtieron en los depredadores más temidos. Cárceles que esconden oscuros secretos detrás de cada muro y actos de justicia que se transformaron en venganzas brutales. Lo que estás a punto de ver no solo sacudirá tu mente, sino que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la oscuridad humana. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que la justicia nunca pudo detener? ¿Qué podría impulsar a un preso a atacar a una funcionaria penitenciaria? Los muros de las prisiones esconden secretos oscuros, pero algunos de ellos emergen de formas violentas y perturbadoras. En el Centro de Justicia de St. Louis, un lugar que ya tenía una reputación de ser un foco de tensiones, ocurrió un evento que dejó a todos atónitos. Un ataque inesperado y brutal contra una funcionaria penitenciaria por parte de un interno. La pregunta que sigue resonando es: ¿qué pudo motivar a este hombre a cometer un acto tan extremo contra una figura de autoridad? Retrocedamos al día de los hechos. Era una jornada aparentemente normal en este problemático centro. La agente, una funcionaria con años de experiencia, realizaba su rutina diaria con la atención meticulosa que la había caracterizado a lo largo de su carrera. En un entorno donde el peligro nunca está completamente ausente, ella confiaba en su capacidad para manejar situaciones difíciles. Pero ese día, nada pudo prepararla para lo que estaba por suceder. El recluso, un hombre cuya vida había sido marcada por adicciones y desesperación, la atacó con una furia que parecía inhumana. La escena que se desarrolló fue tan rápida como brutal. La agente fue derribada y golpeada, mientras los gritos de los testigos resonaban en el aire. Fue solo gracias a la intervención de otros funcionarios que el ataque no terminó en algo mucho peor. A pesar de que sus heridas físicas fueron clasificadas como leves, el impacto psicológico y emocional fue devastador. ¿Qué llevó a este interno a tal acto de violencia? Los motivos detrás del ataque no eran evidentes de inmediato. Para algunos, el incidente era una reacción a la frustración acumulada en un sistema que perpetúa la deshumanización. Para otros, era un intento de imponer dominio en un ambiente donde la jerarquía lo es todo, incluso para los propios internos. También se habló de un odio generalizado hacia las figuras de autoridad, un fenómeno común en las prisiones donde el resentimiento hierve bajo la superficie. El entorno del Centro de Justicia de St. Louis proporcionó un caldo de cultivo perfecto para este tipo de incidentes. Durante años, las denuncias de maltrato, hacinamiento y condiciones inhumanas habían sido ignoradas. Los internos vivían en un estado constante de tensión, donde incluso las interacciones más simples podían desencadenar explosiones de violencia. En este contexto, el ataque a la funcionaria no fue solo un acto aislado, sino el síntoma de un problema mucho más profundo. A medida que la División de Correcciones investigaba el caso, salieron a la luz detalles alarmantes. Los testimonios de otros funcionarios penitenciarios pintaron una imagen de un lugar donde las amenazas eran constantes y la seguridad era una ilusión. Uno de los oficiales describió cómo el odio hacia las autoridades era palpable, una mezcla de resentimiento por el abuso percibido y la desesperación de vivir en condiciones que no parecían diseñadas para la rehabilitación, sino para la perpetuación del sufrimiento. La investigación reveló que el recluso responsable del ataque tenía un historial de conducta violenta que había sido pasado por alto en numerosas ocasiones. Además, se descubrió que el personal penitenciario operaba con recursos insuficientes, lo que dejaba a los funcionarios expuestos a riesgos constantes. La sensación de abandono por parte del sistema era compartida tanto por los internos como por los propios trabajadores. Cuando la noticia llegó a los medios, la respuesta pública fue una mezcla de indignación y temor. Las imágenes de la funcionaria herida, los informes sobre las fallas en la seguridad y los testimonios de testigos desataron un torrente de críticas hacia el sistema penitenciario. Las autoridades prometieron reformas, pero los funcionarios de la prisión y los expertos en justicia penal fueron escépticos. En un lugar donde el cambio requiere más que palabras, ¿cómo garantizar que no ocurra algo similar en el futuro? La agente sobrevivió al ataque, pero las cicatrices emocionales permanecen. Para ella,
Ese día será recordado como un punto de inflexión no solo en su carrera, sino también en su percepción del sistema que juró servir. Mientras tanto, el recluso fue trasladado a un área de mayor seguridad, pero su acto dejó un legado perturbador. Un recordatorio de que las tensiones no resueltas dentro de las prisiones pueden transformarse en violencia en cualquier momento. Este caso plantea preguntas inquietantes. ¿Cuántos más eventos como este permanecen ocultos tras las paredes de las prisiones? ¿Qué tan lejos puede llegar una comunidad carcelaria cuando siente que el sistema les ha fallado por completo? Y lo más importante, ¿es posible reparar un entorno donde la humanidad parece haberse perdido por completo? La respuesta no es sencilla. El ataque a la funcionaria fue un reflejo del deterioro sistemático de las condiciones en las cárceles, donde las fallas estructurales y la falta de recursos crean un entorno propicio para la violencia. El incidente no fue solo un crimen, fue un síntoma de un sistema en crisis. Mientras las causas subyacentes no se aborden, la línea entre la humanidad y la barbarie seguirá siendo aterradoramente delgada en lugares como el Centro de Justicia de San Luis. Cuando los reclusos tomaron el control, el caos se apoderó de San Luis. El Centro de Justicia de San Luis nunca fue un lugar de orden. Su reputación como un sitio plagado de tensiones, abusos y negligencia lo precedía. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche superó cualquier predicción. Un motín sin precedentes estalló en las entrañas de la prisión, un evento que transformó un entorno ya hostil en un caos absoluto. Fue como si la frustración acumulada durante años hubiera explotado en una sola noche, dejando una marca indeleble en todos los que lo vivieron. Todo comenzó de manera abrupta, con un ataque sorpresa a uno de los guardias. El plan, orquestado en secreto, estaba destinado a causar el máximo impacto en el menor tiempo posible. Un grupo de internos, armados con herramientas improvisadas, arremetió contra un oficial, sometiéndolo con una violencia que no dejó dudas sobre su determinación. Fue el primer movimiento de un motín cuidadosamente planeado, un acto de desesperación nacido de la ira acumulada y la sensación de abandono. Los prisioneros habían decidido que ya no soportarían más las condiciones en las que vivían. ¿Cómo llegó el Centro de Justicia de San Luis a este punto? Durante años, la prisión había sido objeto de denuncias por maltrato, hacinamiento y falta de recursos básicos. Los rumores sobre escasez de alimentos, condiciones insalubres y abuso de autoridad se habían convertido en parte del paisaje. Estos problemas habían sido ignorados sistemáticamente por las autoridades, convirtiendo la prisión en una bomba de tiempo que finalmente explotó. El ataque inicial rápidamente se transformó en un motín de escala completa. Los internos comenzaron a liberar a sus compañeros de las celdas, sumándolos a una marea creciente de caos. Cada uno tenía una razón diferente para unirse. Algunos buscaban venganza por años de maltrato, mientras que otros simplemente querían escapar de la opresión cotidiana. Las herramientas improvisadas, pedazos de metal, partes de muebles rotos, incluso utensilios de cocina, se convirtieron en armas en manos de quienes no tenían nada que perder. Las escenas que siguieron fueron desgarradoras. Las paredes de la prisión resonaban con los gritos de lucha, el choque de objetos contundentes y el sonido de rejas siendo arrancadas de su lugar. Los guardias, sorprendidos y superados en número, quedaron atrapados en medio de la refriega. Algunos sufrieron heridas graves al intentar contener a los reclusos, mientras que otros buscaron refugio en oficinas y salas de seguridad, esperando que el caos se apaciguara. Uno de ellos, escondido tras una puerta cerrada, describió cómo escuchaba los golpes y pensaba: «Es como estar en una pesadilla de la que no puedo despertar». El impacto psicológico en ambos lados fue devastador. Para los internos, el motín representó una mezcla de liberación y desesperación. Cada golpe y cada grito era una forma de expresar años de sufrimiento acumulado. Para los guardias, fue una prueba de supervivencia, un recordatorio de que su control sobre la prisión era frágil en el mejor de los casos. La respuesta de las autoridades fue tardía y caótica. Durante las primeras horas del motín, la prisión quedó completamente bajo el control de los internos.
Los esfuerzos por recuperar el orden se vieron obstaculizados por la falta de planificación y recursos. Cuando finalmente llegaron las fuerzas de seguridad externas, se enfrentaron a una prisión irreconocible. Rejas destrozadas, oficinas saqueadas y un aire cargado de rabia y resentimiento. El motín dejó al descubierto una serie de fallas estructurales. Informes posteriores revelaron que los sistemas de seguridad eran insuficientes, la vigilancia estaba mal distribuida y los recursos básicos para los prisioneros eran escasos. En esencia, el Centro de Justicia de Saint Louis no era solo una prisión, era un símbolo de abandono institucional. Los problemas que habían provocado el motín no eran nuevos, pero habían sido ignorados durante demasiado tiempo. La conclusión del motín no fue un final, sino el comienzo de un largo proceso de preguntas y análisis. Las autoridades prometieron investigaciones y reformas, pero las heridas que el evento dejó en todos los involucrados eran profundas. Para los guardias, la experiencia fue un recordatorio de su vulnerabilidad. Para los internos, un grito desesperado que probablemente no sería escuchado. En retrospectiva, el motín no fue solo un evento violento, fue una declaración de las profundidades de la deshumanización. Dentro de esas paredes, la vida cotidiana era una lucha constante, y el motín fue simplemente el punto de quiebre. Los prisioneros no solo buscaban justicia, buscaban ser reconocidos como seres humanos en un sistema que los había reducido a números. Pero las preguntas más importantes permanecen sin respuesta. ¿Qué medidas se tomaron realmente después del motín? ¿Las promesas de reforma se cumplieron o quedaron en palabras vacías? ¿Cuántas otras prisiones enfrentan las mismas condiciones, esperando su propio punto de quiebre? El motín de San Luis es un recordatorio de que cuando las instituciones fallan, el precio lo pagan tanto los que están dentro como los que están fuera. Y mientras las causas subyacentes no sean abordadas, los ecos de esa noche seguirán resonando, esperando el momento de volver a estallar. El descenso a la oscuridad, de Anthony John Sully. La corrupción tiene muchas caras, pero pocas son tan oscuras y devastadoras como la de Anthony John Sully. Este hombre, que una vez juró proteger y servir como oficial de policía, cruzó una línea que lo transformó en un monstruo de proporciones aterradoras. Su historia no es solo un relato de violencia y terror, sino una crónica de asesinatos calculados, torturas brutales y una escalofriante obsesión por el control. La pregunta que persiste es, ¿cómo alguien que representaba la justicia pudo convertirse en el peor enemigo de la sociedad? Los comienzos de Sully parecían prometer una vida respetable. Nacido en San Francisco el 2 de enero de 1944, creció en un ambiente que no presagiaba la oscuridad que más tarde marcaría su vida. Después de completar su educación básica, ingresó en la Academia de Policía, donde se destacó como un oficial dedicado y profesional. Durante sus primeros años en la policía de Millbrae, Sully ganó la confianza de sus colegas y superiores, pero detrás de esa fachada se gestaban los primeros indicios de una personalidad inquietante. El abuso físico, primero hacia sus esposas y luego hacia quienes lo rodeaban, fue una señal temprana de lo que estaba por venir. Su primera esposa, Elizabeth Ann, lo acusó de maltrato severo durante los primeros años de su matrimonio, mientras que su segunda esposa, Donna, presentó denuncias similares tras apenas 15 meses de casados. Sin embargo, en ese momento, estas advertencias no se tomaron con la seriedad necesaria. Sully renunció a la fuerza policial en 1974, aparentemente buscando un cambio de carrera. Nadie imaginaba que este cambio sería el comienzo de un reinado de terror. Al establecerse como contratista eléctrico y de construcción, Sully arrendó un almacén en Burlingame, California, un lugar que pronto se convertiría en el epicentro de sus crímenes. El almacén, en apariencia una instalación común, escondía un infierno en su interior. Aquí, Sully llevó a cabo actos de tortura y asesinato que superaron los límites de la crueldad humana. Su modus operandi era calculado. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, generalmente personas vulnerables o en situaciones desesperadas, a quienes atraía bajo falsos pretextos. Gloria Fravel fue una de sus primeras víctimas conocidas. Esta joven, que enfrentaba dificultades económicas y personales, cayó en las garras de Sully en un momento de vulnerabilidad.
La llevó al almacén con promesas engañosas, pero lo que siguió fue un horror inimaginable. Sully la esposó, la drogó repetidamente y la sometió a torturas prolongadas. Su vida terminó de manera brutal y su cuerpo fue trasladado en un automóvil antes de ser abandonado en un lugar remoto. El patrón se repitió con otras víctimas, incluidas Brenda Octon, una joven cuya vida marcada por las dificultades la convirtió en blanco fácil, y la pareja conformada por Michael Thomas y Phyllis Melendez, quienes fueron llevados al almacén bajo falsas promesas. Sully utilizó barriles de concreto para deshacerse de los cuerpos, un método tan perturbador como meticuloso, diseñado para borrar cualquier rastro de sus crímenes. La fría eficacia con la que operaba dejó atónitos a los investigadores cuando finalmente comenzaron a conectar los puntos. Lo más escalofriante de la historia de Sully es cómo logró mantener una doble vida. Mientras cometía estos atroces crímenes, continuaba participando en la vida comunitaria, presentándose como un hombre amable y respetable. Este contraste entre su fachada pública y su comportamiento privado permitió que sus crímenes continuaran sin ser detectados durante años. Fue solo después del hallazgo del cuerpo de Brenda Octon que las autoridades comenzaron a sospechar. Una serie de pruebas forenses, incluidas huellas dactilares y objetos personales encontrados en su almacén, llevaron finalmente a su arresto. El juicio de Sully en 1986 desnudó la magnitud de sus crímenes. Los testimonios de los investigadores y los impactantes hallazgos del almacén revelaron una mente retorcida, obsesionada con el control y la eliminación de cualquier oposición. Los diarios encontrados en su poder describían sus fantasías sádicas y detallaban los crímenes con una frialdad que dejó atónitos incluso a los más experimentados criminólogos. La sentencia de muerte que recibió no pudo borrar el impacto de sus acciones en las familias de sus víctimas ni en la comunidad en general. La historia de Anthony John Sully plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana y el sistema que permitió que alguien como él tuviera acceso al poder. ¿Hubo señales que se pasaron por alto? ¿Podría alguien haber intervenido antes de que comenzara su reinado de terror? Las respuestas son tan perturbadoras como los crímenes mismos. El almacén en Burlingame, los barriles de concreto utilizados para ocultar los cuerpos y las fotografías presentadas durante el juicio siguen siendo símbolos de una maldad que nadie sospechó hasta que fue demasiado tarde. Hoy, el caso de Sully se estudia en el ámbito de la criminología y la psicología forense como un ejemplo de cómo las circunstancias, los traumas y los impulsos descontrolados pueden converger en una espiral de destrucción. Su legado sombrío sirve como un recordatorio de que incluso aquellos en quienes confiamos para protegernos pueden convertirse en los mayores depredadores. Al reflexionar sobre su vida, solo queda preguntarse: ¿cuántos más como Sully acechan detrás de máscaras de respetabilidad, esperando su oportunidad de desatar el caos? Su historia no debe olvidarse, pues es una lección sobre los abismos más oscuros que puede alcanzar la naturaleza humana. La justicia tomó una forma inesperada en la celda de Theodore Dyer. A veces, la justicia no se decide bajo la luz de un tribunal, sino en la penumbra de una celda de prisión. Theodore Dyer, un exoficial de policía de Michigan, vivió sus últimos momentos en un lugar que parecía encarnar tanto la venganza como el castigo. Su historia, una mezcla de atrocidades, controversia y retribución, dejó una marca imborrable en el sistema penitenciario y en la conciencia de quienes la conocieron. Dyer había sido condenado por un crimen que conmocionó a la comunidad de Muskegon, Michigan. El ataque contra una adolescente de 15 años, cuyo nombre permaneció reservado, representó una traición profunda a los principios que Dyer juró defender como policía. En el juicio, los detalles del caso provocaron indignación. La víctima relató con valentía cómo había sido acechada, atacada y sometida, mientras las pruebas forenses corroboraban cada parte de su desgarrador testimonio. El veredicto de culpabilidad llegó como un alivio para la familia, pero el dolor de la comunidad seguía siendo palpable. Sin embargo, la verdadera retribución no se escribiría en la sala del tribunal, sino dentro de las mismas rejas que encerraron a Dyer. En prisión, Stephen Sanderson, un recluso con su propia historia de delitos y demonios internos, se convirtió en el compañero de celda de Dyer.
Sanderson había aprendido a sobrevivir en el ambiente despiadado de la cárcel, pero sus propias experiencias y convicciones morales distorsionadas lo llevaron a tomar una decisión drástica. Escuchar a Dyer hablar de su crimen sin mostrar un ápice de remordimiento fue la chispa que encendió un plan de venganza que se gestó en silencio durante días. Una mañana aparentemente tranquila, mientras Dyer estaba distraído, Sanderson ejecutó su versión de justicia. Con una cuerda improvisada, lo atacó por la espalda, estrangulándolo con precisión y rapidez. La escena en la celda, aunque breve, fue tan intensa que dejó una atmósfera cargada de tensión en todo el bloque penitenciario. Cuando los guardias encontraron el cuerpo sin vida de Dyer, el impacto fue inmediato. En un lugar donde la violencia es parte del entorno, este asesinato sobresalía por su frialdad y su trasfondo moral. La noticia del asesinato de Dyer recorrió la prisión como un reguero de pólvora. Sanderson, lejos de negar lo que había hecho, confesó sin titubeos. Sus palabras resonaron como un desafío. Alguien como él no merece compartir este mundo. Para Sanderson, su acto fue más que una simple respuesta a un agravio. Fue una declaración sobre lo que él consideraba justicia. Sin embargo, la sociedad no estaba tan segura. El caso desató un debate nacional que dividió opiniones. Por un lado, hubo quienes aplaudieron a Sanderson, viéndolo como un héroe improbable que había hecho lo que el sistema no pudo. Para ellos, la muerte de Dyer era un acto de justicia poética, un alivio para las víctimas y sus familias. Por otro lado, muchos condenaron el acto, argumentando que permitir que los presos se conviertan en jueces y verdugos solo perpetúa un ciclo de violencia. Los medios, fascinados por la dualidad de la historia, la cubrieron con intensidad, retratando a Sanderson y Dyer como piezas de un sistema profundamente quebrado. Mientras tanto, la familia de la víctima de Dyer expresó sentimientos encontrados. Aunque su dolor seguía siendo profundo, la noticia de la muerte del agresor trajo una sensación de cierre que el sistema judicial nunca pudo proporcionar. «Es difícil alegrarse por la muerte de alguien», dijo un familiar, «pero no puedo decir que lo lamente». En la prisión, Sanderson enfrentó un nuevo juicio por el asesinato de Dyer. Su actitud durante el proceso dividió aún más las opiniones. Algunos lo veían como un hombre que actuó movido por un sentido distorsionado de la moral, mientras que otros lo consideraban una amenaza que debía ser contenida. Finalmente, fue condenado a una cadena perpetua adicional, aunque ya enfrentaba una condena de por vida. Las imágenes de la celda, los informes forenses y los testimonios de quienes estuvieron involucrados se convirtieron en símbolos de un sistema penitenciario que parecía incapaz de manejar la complejidad de los crímenes que alberga. Los psicólogos y criminólogos que estudiaron el caso lo calificaron como un ejemplo extremo de la delgada línea entre justicia y venganza, un recordatorio de cómo las prisiones pueden convertirse en microcosmos donde las reglas de la sociedad se distorsionan y desaparecen. El asesinato de Theodore Dyer plantea preguntas inquietantes que aún resuenan. ¿Es posible considerar la muerte de un hombre culpable como una victoria? ¿O este acto solo añade más tragedia a un sistema ya plagado de fallas? Al final, lo único que queda claro es que, dentro de los muros de una prisión, las nociones de justicia, moralidad y venganza pueden entrelazarse de formas inquietantemente impredecibles. Este caso sigue siendo un recordatorio de que, incluso cuando creemos haber encontrado las respuestas, las preguntas más profundas siguen flotando en el aire. Gerard John Schaefer, el policía que ocultaba una mente oscura. ¿Cómo puede alguien que juró proteger convertirse en el peor depredador? Gerard John Schaefer, un exoficial de policía en Florida, encarna esta aterradora paradoja. Detrás de la placa y el uniforme que simbolizaban la justicia, se escondía un hombre que desató un horror indescriptible. Su historia no solo revela la capacidad del ser humano para el mal, sino también las fallas de un sistema que permitió a un monstruo infiltrarse en sus filas. Nacido el 25 de marzo de 1946, Schaefer tuvo una infancia marcada por la disfunción familiar. Su relación con su padre, quien era alcohólico y abusivo, lo dejó emocionalmente dañado. Estos traumas tempranos dieron paso a comportamientos inquietantes. Una obsesión por espiar mujeres, un creciente interés por el sufrimiento y fantasías sádicas que al principio
solo vivían en su mente. Sin embargo, estas señales de alarma pasaron desapercibidas, permitiéndole ingresar a la Academia de Policía y convertirse en un oficial que utilizaba su posición de autoridad como medio para satisfacer sus oscuros impulsos. El 27 de julio de 1972, Schaefer demostró cuán lejos estaba dispuesto a llegar. En su patrulla habitual en el condado de Martin, recogió a Nancy Trotter y Paula Sue Wells, dos adolescentes que hacían autostop. Lo que comenzó como una oferta de ayuda rápidamente se tornó en una pesadilla. Las condujo a una zona boscosa donde las ató a árboles y con palabras llenas de desprecio les aseguró que las mataría. Sin embargo, una llamada de emergencia interrumpió su plan. Obligado a dejarlas ir, las adolescentes corrieron a las autoridades, lo que llevó al arresto de Schaefer bajo cargos de secuestro y agresión. A pesar de la gravedad del caso, Schaefer fue liberado bajo fianza, un error que permitió que continuara sus crímenes. Solo 2 meses después, las desapariciones de Susan Place y Georgia Jessup conmocionaron a Florida. Ambas adolescentes de 16 y 17 años desaparecieron tras ser vistas por última vez con un hombre que encajaba perfectamente con la descripción de Schaefer. Meses más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en un bosque, brutalmente asesinados, con signos de tortura que apuntaban a una mente profundamente perturbada. Durante la investigación, la policía registró la casa de Schaefer, descubriendo pruebas escalofriantes. Entre sus pertenencias se hallaron diarios detallando fantasías sádicas, fotografías de víctimas desconocidas y objetos personales de Place y Jessup. Estos hallazgos fueron clave para vincularlo con los asesinatos. Sin embargo, los diarios revelaron un panorama aún más oscuro. Descripciones meticulosas de asesinatos que no habían sido reportados, lo que sugería que Schaefer podía haber matado a muchas más personas de lo que inicialmente se pensó. En el juicio, Schaefer intentó excusarse alegando que su intención al atar a Nancy y Paula era darles una lección para que no hicieran autostop. Pero esta estrategia de defensa no fue suficiente frente a las abrumadoras pruebas en su contra. Fue condenado por los asesinatos de Susan Place y Georgia Jessup en 1973, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. A pesar de esto, muchos expertos creen que el verdadero alcance de sus crímenes supera con creces los 2 asesinatos por los que fue condenado. En prisión, Schaefer no mostró remordimiento. Al contrario, se jactaba de sus crímenes con otros presos, describiendo sus actos con escalofriante orgullo. Este comportamiento le ganó enemigos entre los reclusos, lo que finalmente lo llevó a un violento desenlace. En diciembre de 1995, Schaefer fue encontrado muerto en su celda, apuñalado más de 40 veces por un compañero de prisión. La naturaleza brutal de su muerte reflejaba la violencia que él mismo había sembrado. El caso de Gerard John Schaefer no solo es un retrato del mal extremo, sino también un testimonio de las fallas del sistema judicial y policial que permitió que alguien con tendencias tan sádicas pudiera operar con impunidad durante tanto tiempo. Expertos en criminología han señalado la necesidad de implementar evaluaciones psicológicas rigurosas en los procesos de selección para garantizar que personas con estas características no tengan acceso a posiciones de poder. Los bosques donde se encontraron los cuerpos, los objetos personales de las víctimas y los perturbadores escritos de Schaefer permanecen como testigos mudos de sus crímenes. Su historia plantea preguntas inquietantes. ¿Cómo puede el sistema fallar tan profundamente? ¿Cuántos más como Schaefer podrían estar ocultos bajo el disfraz de protectores? Aunque Schaefer ya no está, su legado sombrío continúa acechando la memoria colectiva, sirviendo como una advertencia de hasta dónde puede llegar la depravación humana cuando no se detectan las señales a tiempo. Las cicatrices que dejó son imborrables, tanto para las familias de las víctimas como para una sociedad que aún busca respuestas en el laberinto de su oscura mente. Cabo Bruno, el policía que se convirtió en verdugo de su propia comunidad. No todos los héroes llevan capa, pero tampoco todos los policías son héroes. En Brasil, Cabo Bruno, un oficial de la policía militar, transformó el concepto de justicia en una peligrosa arma personal. Detrás del uniforme que simbolizaba protección, este hombre ocultaba un profundo odio hacia los marginados,
un desprecio que lo llevó a convertirse en juez, jurado y verdugo en su comunidad. Floresvaldo de Oliveira, conocido como Cabo Bruno, nació el 18 de noviembre de 1958 en Uchoa, un pequeño pueblo brasileño. Su infancia estuvo marcada por privaciones y conflictos familiares que moldearon su carácter violento y autoritario. Con el tiempo, estas tendencias lo llevaron a unirse a la policía militar, un camino que parecía ofrecerle un propósito. Sin embargo, el poder que obtuvo pronto se convirtió en una herramienta para canalizar sus impulsos más oscuros. En la década de 1980, cuando fue asignado al distrito de Jabaquara en São Paulo, Bruno se ganó una fama inquietante. Los habitantes del área vivían bajo el temor constante de asesinatos brutales que seguían un patrón escalofriante. Las víctimas eran indigentes, delincuentes menores o trabajadores sexuales, personas que Bruno consideraba indignas. Para él, estos actos no eran crímenes, sino una limpieza de la sociedad. Su modus operandi era tan meticuloso como despiadado. Cabo Bruno utilizaba vehículos como el Chevrolet Chevette y el Ford Maverick, cambiando constantemente los colores para evitar ser identificado. Operaba bajo el manto de la noche, seleccionando a sus víctimas con una frialdad calculada. Sin remordimientos, disparaba sin piedad, dejando los cuerpos como macabros recordatorios de su presencia. A pesar de los rumores sobre su participación en estos crímenes, el miedo que inspiraba en la comunidad le otorgaba una peligrosa inmunidad. El impacto de sus acciones se extendió mucho más allá de las víctimas directas. Los residentes de Jabaquara vivían en un estado constante de paranoia. Los comerciantes locales, algunos de los cuales apoyaban en secreto sus actos, sabían que un simple error podía convertirlos en su próximo objetivo. Mientras tanto, las familias de las víctimas clamaban por justicia en un sistema que parecía ignorar deliberadamente la creciente violencia. Finalmente, en 1983, después de años de rumores y una extensa investigación, Cabo Bruno fue arrestado. Testimonios cruciales como el de José Aparecido Benedito, quien sobrevivió al fingir estar muerto, ayudaron a construir el caso en su contra. En el tribunal, se presentaron pruebas que vinculaban a Bruno con más de 50 asesinatos. Aunque intentó justificar sus actos como justicia social, las pruebas de su brutalidad fueron irrefutables. Sentenciado a más de 100 años de prisión, Bruno continuó siendo una figura polémica. En prisión, demostró ser tan escurridizo como peligroso, logrando escapar en varias ocasiones y dejando un rastro de pánico y destrucción a su paso. Cada fuga reforzaba su leyenda, convirtiéndolo en un símbolo del caos y la corrupción que había afectado al sistema de justicia brasileño. El capítulo final de su vida llegó en 2012, cuando, tras haber cumplido gran parte de su condena, fue liberado. Muchos esperaban que el hombre que había sembrado el miedo en São Paulo desapareciera en el anonimato, pero, en un giro inesperado, fue asesinado por 2 hombres armados mientras caminaba con su familia. Sus atacantes, nunca identificados, pusieron fin a una vida que dejó cicatrices imborrables en la sociedad brasileña. El caso de Cabo Bruno es un oscuro recordatorio de lo que ocurre cuando quienes tienen el poder para proteger deciden usarlo para destruir. Sus crímenes no solo revelaron las debilidades de un sistema de justicia, sino también los peligros de un poder sin control. Las imágenes de sus vehículos, los testimonios de los sobrevivientes y los lugares de los crímenes permanecen como símbolos de una época marcada por el terror. Hoy, su historia sigue siendo estudiada en el ámbito de la criminología como un ejemplo de cómo el abuso de autoridad puede convertirse en un catalizador para la violencia extrema. ¿Es posible prevenir casos como este? Tal vez la respuesta esté en una vigilancia constante y en la rendición de cuentas rigurosa para quienes portan la responsabilidad de la justicia. Pero la pregunta persiste: ¿cómo se puede contener a aquellos que, en nombre de la justicia, cruzan todas las líneas?